noticia. No me salió el aviso de que ya estamos. Creo que sí, creo que ya estamos, ya hay alguna personita por allí. Sí, se supone que ya tenemos una persona. 2. Bueno, los que estén por ahí, antes que nada, sorpresa. Buenas tardes a todos. Si son nuevos en acompañarnos, pues les solicitamos, como siempre, que nos ayuden para saber si se está escuchando bien, saber que nos escuchamos bien los dos, que esta vez tenemos el mismo micrófono. Sí, a ver si no hay problemas de no se escucha uno, está atrasado, lo que sea, nos avisan. También avisarles que hoy no va a haber transmisión en vivo en la plataforma de YouTube. Se va a subir más tarde el video, entonces para el vivo solamente va a ser acá en Facebook y ya después podrán verlo en ambas plataformas grabado. Si ¿hay alguna posibilidad de anunciarlo, de avisar para las personas que normalmente ven por YouTube? Sí, pues sí, sí, ahorita aviso en mi Twitter. Ahorita muchas gracias. Perfecto, ya nos confirmaron que se escucha y se ve bien. Muchas gracias. Igual si tienen contactos, personas que sepan que van a ver el cafecito en la transmisión o que normalmente ven la transmisión desde YouTube, desde la plataforma de YouTube, pues les suplicamos que les avisen que estamos en esta plataforma y que posteriormente se va a subir el video. Posterior, esperemos que sea poco tiempo, posiblemente en cuanto se termine. Ahora acá nos dicen que se escucha muy bajito. Vamos a tratar de hablar un poco más fuerte, o de hablar fuerte, sí, para que nos escuchen bien. De ser necesario, pues veremos qué cambios implementar. Aquí estamos un poco más cerca, a ver si nos escuchan mejor. Y bueno, pues buenas noches a todos. Aquí con la sorpresa de que te contamos con la valiosísima presencia de la licenciada Flor, que está de visita por acá en la ciudad. Sí, muchas gracias por el espacio, Vic. Qué gusto estar otra vez juntos. Igualmente. Y bueno, pues para este tema, que es un tema bastante importante, que nos hace bastante ruido, vamos a bajar esto un poquito porque si no nada más se nos ve la cabeza. Parecemos estos monitos que eran como títeres, ¿no? Los Big Head, que eran como la cabezota y nada más tenían un cuerpecito, ¿no? Y bueno, para este tema, que es un tema bastante fuerte, que es un tema pues que nos pega a todos en diferentes formas y desde diferente lugar, no tenemos una dinámica, decidimos no hacer como normalmente lo hacemos, una dinámica. Sin embargo, pues sí queremos invitarlos a hacer una observación. Hasta este momento, bueno, tenemos 12 personas conectadas. Suponiendo que de esas 12 personas, 6 sean hombres y 6 sean mujeres, tendríamos un equivalente, de acuerdo a las estadísticas de la población mexicana, de que más o menos 4.5, 4.5, 4 o 5 de las mujeres que nos estuvieran acompañando en esta ocasión han sufrido al menos en una ocasión situaciones de abuso sexual. Y esta estadística en hombres, en niños, es de 6 a 10, que sería más o menos, no. Sería uno de cada 6, que sería 2 de los 6 que nos están acompañando. No, 1, justamente 1. 1 y al menos una mujer, ¿no? Posiblemente 2. Es una de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños han sufrido situaciones de esta índole, ¿no? Y bueno, justo queremos hacer el hincapié que hablar de abuso no es necesariamente
la violación en un lugar oscuro o en un callejón cerrado, ¿no? Sino pasa con la familia, sobre todo la mayoría de los eventos, pasa con personas cercanas, pasa con gente muy cercana tanto a los niños como a los adolescentes. La estadística de los abusos sexuales en lugares públicos o por personas desconocidas es la más baja, ¿no? Sí. Tiene la incidencia más baja. Sí, sí es. Y justo por eso hablamos de esto, ¿no? Creo que en un espacio en donde se habla sobre sexualidad, y en nuestros temas de educación sexual integral hemos pasado tangencialmente por algunos temas que se involucran con el de abuso, como el de consentimiento, como el de educación para niños y niñas, como el de acuerdo de pareja, pero nunca hemos hablado o dedicadole un episodio específicamente al de abuso. Y de hecho, yo quisiera añadir a esta estadística que tú dices de 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños, que hay también una estadística, bueno, es que no es una estadística, es más bien una especulación de un 94 a 97% de no denuncias. Es decir, esta estadística de la que tú nos hablas es de lo que sí conocemos, de lo que sí se denuncia. Entonces, imagínate, en toda esa no denuncia, cuántos y cuántas más no habrá. Y sobre todo quisiera poner énfasis en el cuántos, porque a veces también parece que en las estadísticas y en los problemas sociales, el abuso o la violación parece ser más un problema que viven las mujeres, y sí, pero creo que la vivencia de los varones está muy oculta y también sucede con frecuencia. Sí, sí, es una situación en la que desafortunadamente pega mucho la denuncia. O sea, qué tanto se atreve la gente a denunciar. Muchas veces hay este miedo de que si yo denuncio voy a revivir la situación o voy a eh, retraumatizarme a través de la denuncia y entonces prefiero no tocar el tema o no hablarlo. O también el miedo de, precisamente como estos eventos muchas veces suceden a través de familiares, de personas muy cercanas, si yo lo externo, si yo lo visualizo, entonces me van a rechazar en la familia, me van a dejar de hablar, me van a odiar, se me va a volcar la familia en contra. Voy a destrozar a la familia, ¿no? Sí, y bueno, justamente por esos miedos, estas situaciones que a veces llevan a decisiones de verdad mucho más dañinas, mucho más lastimosas, es que decidimos tomar este tema, ¿no? Decidimos hablar de este tema en este cafecito. Y bueno, para esto lo vamos a dividir en 3 secciones. Para empezar, hablaremos sobre el asunto o el tema de la prevención. No sé si gustas empezar. Sí, creo que en prevención nos queremos siempre enfocar un poco más a la prevención en las infancias, a la prevención del abuso con niñas, niños, con adolescentes. Y en algunos otros cafecitos lo hemos tocado más desde el punto de la educación sexual que le puedas dar a tus hijos e hijas, de decirles, este es tu cuerpo, no permitas que nadie toque tu cuerpo si tú no quieres, estas zonas de tu cuerpo no se tocan, tus genitales, tus senos, tus piernas, hay zonas rojas que nadie te tiene que tocar. Y si alguien te toca, dinos, ¿no? O sea, tienes que decirnos porque nadie te tiene que tocar, eso está mal. Sin embargo, la prevención va mucho más allá de decirle esto a los hijos, ¿no? De hecho, esta, digamos, educación familiar no está completa sin un entorno de confianza y sin un entorno de respeto al consentimiento del niño o de la niña, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué sirve que le digas a tu hijo que nadie te toque, que nadie te diga que hagas algo que no quieres hacer, si tú mismo le dices, ándale, besa a tu tía, dale un beso a tu tía, ándale, salúdala de beso? O si, por ejemplo, condicionas muestras de cariño a un beso o a un abrazo, ¿no? Por ejemplo, ¿me quieres mucho, hijo? Sí, mami, mucho.
A ver, entonces dame un beso. Entonces, esa va a ser una estrategia que también puede usar el abusador o el abusador o la abusadora, y que el niño va a tener de alguna forma asimilado que sí le pueden pedir pues muestras físicas de afecto a cambio de algo o para demostrar algo, ¿no? Entonces, esa educación familiar va más allá de decirle, estas son tus partes y no te las toquen y dinos. No, va más allá, es de crear un entorno de genuina confianza, de respeto, empezando por los progenitores, por los cuidadores, y de si tú no quieres algo, ni siquiera hablemos de un beso, si tú no quieres venir a sentarte acá conmigo, si te digo vente a sentar acá conmigo y tú me dices, no, no quiero, perfecto, yo respeto eso, no te voy a decir, ándale, vente, porque entonces no estás respetando, ¿no? También allí la voz y la decisión del niño. Justamente es esta situación de aceptar que los niños también tienen voz, ¿no? Que tienen también decisión, que también pueden no estar de acuerdo con cómo se les toca o que no pueden no querer por la razón que sea, pues a lo mejor besar a la abuela o... Y entonces uno respetar su postura, respetar lo que están diciendo. Les pido que nos regalen un minutito porque estamos teniendo como problemas de transmisión. Ok. Entonces, parece ser que con ustedes, los que nos están acompañando ahorita, no tenemos problema, pero hay algunas personas que no están pudiendo acceder al cafecito. Entonces, regálenos un minutito en lo que resolvemos esta situación. En el evento no se transmite y pues vamos a ver. Ya, parece que creo que ya está. Justo creo que ya lo arreglaron. Ok. Entonces, bueno. Sí, ahí está. Sí, perfecto. Perfecto, ya lo arreglaron. Listo, gracias. Muchas gracias por su paciencia. Y bueno, ¿qué es lo que, a qué es lo que tenemos que estar atentos, ¿no? ¿A qué es lo que hay que estar alertas en caso de que tengamos niños, de que seamos, por ejemplo, maestros, en el caso de algunos médicos que tengan duda, bueno, ¿y cómo le hacemos para detectar si hay posibilidad de un abuso sexual? Hay elementos muy claros, como puede ser, por ejemplo, sangrado rectal, que es de los aspectos médicos más evidentes que hay que tomar nota, laceraciones, infecciones de cualquier tipo genital, si hay infecciones en niños, en niñas, pues hay que preguntar, bueno, ¿y eso cómo llegó ahí? ¿No? Hacer toda una exploración, oigan, pues detectamos que fulanito o fulanita tiene mucha comezón o se rasca mucho, entonces, ¿cómo por qué podrá estar pasando? Y empezar a hacer una exploración general? No significa que necesariamente por eso haya abuso, puede ser por varias otras cosas, pero pues eso es un foquito, ¿no? Es un foquito, vamos a decir, como amarillo. En el caso de conductas ya más explícitas, como son los juegos sexualizados, ¿qué es esto? Bueno, pues en el caso de niños pequeños que están dibujando, por ejemplo, es muy frecuente cuando nosotros no podemos asimilar algo, cuando estamos tratando de procesar algo, lo repetimos muchas veces hasta que lo podemos entender. Precisamente una de las cuestiones por las que es importante no bañarse junto con los niños, que no duerman con uno, es porque pues no tienen todavía los recursos psíquicos para poder procesarlo. ¿Qué es lo que se ve en el juego? Bueno, conductas sexuales, ¿no? Se ve que el niño empieza a jugar con los muñequitos y el muñequito empieza a tener relaciones o empieza a tener posiciones sexuales con otro muñequito, pues entonces aquí hay una alerta, ahí sí ya más naranja, tendiéndole al rojo, ¿no? Si vemos que hace dibujos sexuados, en vez de hacer el típico muñequito de palitos o de cuerpo con las manitas y le está costando trabajo poner las orejas o el pelo, que es lo típico normalmente dependiendo de la edad, ¿no? 3, 4, 6, 8 años, dependiendo de la edad les cuestan diferentes partes, a lo mejor a veces los dedos, que es de lo último que empiezan a dibujar,
las pestañas o el cabello, dibujos un poco más detallados, si empieza a haber detalles en las partes genitales, dibujo de senos, dibujo de vulva, de penes. pene, Sí. entonces ahí aguas, algo está pasando, algo nos está indicando, ¿no? Este tipo de juegos es, sí hay una conducta también de estarle agarrando los genitales a otros niños o de estar toqueteando. De repente algunos maestras no pueden agarrar un poco a broma. Ay, es que llegó y me agarró las pompas. Ay, es el niño precoz. Espérame, aguas. Ahí es un indicador. Algo está pasando, ¿no? Y estos son precisamente algunos de los síntomas que se pueden ubicar para saber si los niños están viviendo una situación hipersexualizada. No necesariamente de un abuso. Bueno, vamos a definir. Un abuso sexual tampoco es nada más el que tocaron tu cuerpo, ¿no? También es abuso sexual el que tú le hables de sexualidad a un niño, el que le hables de sexualidad con cosas que todavía no puede procesar, ¿no? Que tú empieces a hablarle de cómo se hace el sexo oral, de cómo se... pues fíjate que se siente muy bien y a las niñas hay que hacerle esto y al niño hay que hacerle tal cosa y enseñarlo a masturbarse a los 6 años, eso sigue siendo abuso sexual, ¿no? Es otro tipo de abuso sexual, pero no nada más es la penetración. Exacto, esto es bien importante porque hay muchas formas en las que se puede dar el abuso sexual. Por ejemplo, una es la exposición a contenidos de tipo sexual, ¿no? O sea, estoy viendo una peli porno, lo que sea, y yo estoy exponiendo al menor a que la vea conmigo, o sea, eso al contenido. Y entiéndase que no solamente películas, por eso también hablábamos hace unos cafecitos de los papás en la misma cama o en el mismo cuarto teniendo relaciones sexuales en presencia del niño, por muy seguros que estén de que está dormido, es una forma de abuso sexual, porque están exponiéndolo a una actividad de índole sexual que él no comprende. Esto muchas veces da pie a otro tipo de conductas ya en la adolescencia o en la adultez, que pueden ser normalizadas, sobre todo aquí en México, ¿no? Como el manejo de la sexualidad como una herramienta frente a la ansiedad o frente al enojo o frente a la tristeza. En el caso de los hombres está bastante normalizado, sobre todo en determinadas regiones, que, bueno, pues es que estaba triste y entonces me fui al bar y me fui a buscar a alguien con quien tener relaciones, ¿no? O en vez de estar, o estaba enojado y en vez de trabajar mi enojo, verbalizarlo, direccionarlo de alguna manera, pues entonces terminé violentando a mi pareja o terminé teniendo relaciones sexuales muy agresivas, ¿no? Que pueden llegar a ser consensuadas, porque eso no significa que necesariamente sea en una cuestión de violación. A veces hay este tipo de acuerdos, hay parejas que dicen, ay, bueno, pues es que el sexo de reconciliación o cuando están peleados es cuando se siente más rico, ¿no? Y yo diría, bueno, hay diferentes formas, se pueden jugar, pueden intentar roles en los que pueden jugar con esta situación sin que necesariamente sea un desfogue para sacar el enojo a través del sexo, ¿no? Y esto muchas veces tiene que ver con este tipo de conductas o vivencias infantiles, en donde, pues es que yo cuando era niño, pues tenía cierta situación de que si yo me ponía muy ansioso o cuando era niña, pues me metía las manos al pantalón y me empezaba a tocar, ¿no? O porque está la situación, creo que alguna vez te platicaba de este paciente que fue abusado sexualmente por la mamá de una vecina, que precisamente llegó, era su amiguita de la escuela, y entonces él fue un día a verla a su casa, después la mamá se quedó viendo una película con el niño, a los 14 años más o menos, la mamá empezó a tocarlo, le hizo sexo oral, y él te lo platicaba como una experiencia de, es que yo me hice hombre muy chico, ¿no? Y esa fue una situación muy interesante porque cuando él contaba la experiencia, él extrañamente estaba en posición fetal, ¿no? Él estaba así, reclinado en el sillón, diciéndome lo que había pasado. Entonces era una situación en donde estaba completamente escindido de lo que, por lo que entiendo, él
terror, la angustia, la ansiedad que pudo haber vivido de estar siendo enfrentado a una situación así, que además no fue una sola vez, sino fueron múltiples ocasiones, y con toda la parte cultural de, no, Claro. pues eso significa que eres un hombre, ¿no? O Claro. que fuiste un hombre muy pronto. ¿Esto qué es? Esto es una intervención del abuso en el desarrollo psicosexual normal, digamos, ¿no? Hay ocasiones también en donde no todas las personas tienen una reacción, o sí, como una reacción, ya sea inmediata o a la larga, especialmente traumática, ¿no? La mayoría sí, hay un porcentaje que no, pero hay también un efecto como de sexualización traumática, ¿no? Uno de los signos en que podemos ver esta sexualización traumática es en buscar encuentros sexuales muy violentos, muy desagradables, ponerse en situaciones de riesgo, ¿no? Buscar esa situación de riesgo, porque hay una confusión psíquica, psicosexual muy grande entre la violencia, la agresión, ¿no? Y pues el placer, porque también el cuerpo y sus zonas erógenas responden, ¿no? Y registran. Sí, justamente este es un elemento que es bastante frecuente en personas que vivieron condiciones de abuso, porque hay una confusión entre me gustó, pero me dio miedo, pero me dolió, pero sentía rico, y entonces si es un elemento que no se tiene trabajado, pues de repente hay personas que pueden, pues yo de repente en la calle me agarré al primero que vi y con ese, ¿no? Y como fuera, o me fui a meter a un callejón para que me violaran, o me voy a los bares y me pongo hasta atrás para que hagan con mi cuerpo lo que sea, ¿no? De una manera muy riesgosa, de una manera muy peligrosa. Esto se le llaman conductas sexuales de riesgo, ¿no? Precisamente, tener relaciones sexuales sin preservativo, sin conciencia, sin cuidado, sin una conciencia por lo menos de con quién estás, si la persona se cuida, si tiene un cierto higiene o atención en términos de enfermedades. Entonces sí es importante. Esto se puede trabajar y se puede redirigir, vaya. No significa que si te gusta el sexo rudo o el sexo agresivo, pues no puedas tener esa parte agresiva sin violencia, ¿no? Claro. Sin que te pongas realmente en un riesgo de salud, en donde puedes morirte, en donde puedes agarrar una enfermedad De de transmisión sexual, o una situación de riesgo en donde te pueden secuestrar, o cosas mucho más peligrosas, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante, si han vivido situaciones de abuso, esto de verdad es algo muy difícil de que la gente se anime a trabajarlo, de que lo abra, pero es algo, yo diría, indispensable. De otra manera, es un equipaje muy pesado que vas arrastrando con tus relaciones de pareja, con tu relación con tu propio cuerpo, y por supuesto con toda tu relación con la sexualidad, y Dios no lo quiera, para los que sean religiosos o para lo como sea, lo tomo como expresión nada más, eh, para con tus hijos. O sea, es imposible que si tú no lo tienes trabajado, no lo termines pues vomitando encima de tus hijos, ¿no? Desafortunadamente, el abuso sexual es una de las causas frecuentes por las cuales otras personas posteriormente se convierten en abusadores. Y esto también es para, bueno, lo planteo también para desmitificar. Ajá, sí, desmitificar al abusador, ¿no? El abusador como esta figura, maldito, desgraciado. Por ahí nos pusieron un comentario que, bueno, por conveniencia de algunas cuestiones tuvimos que quitar. Decían, no, pues que les corten los testículos a los abusadores, ¿no? Pues no es tan sencillo, no es tan sencillo, porque aunque no tengan genitales, de todas maneras pueden seguir abusando, porque muchas veces no tiene que ver con los genitales, tiene que ver con un problema interno, y tiene que ver con cuestiones
no resueltas, que a veces se pueden trabajar, se pueden resolver a través de la terapia, a través de un proceso sí complicado, pero se puede enfrentar, y que también no, la visión que hemos tenido en varios otros momentos, que no es decir, el maldito abusador, que es lo peor, y que lo cuelguen y lo maten. No, 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 espérame, es otra persona que también tiene patologías, que tiene traumas, que tiene dolencias y que necesita ayuda. Y que está en un contexto que de cierta forma también es o sea, hay factores de riesgo, de impunidad, hay factores de vulnerabilidad también. O sea, también hay que leerlo en un sentido social, ¿no? No solamente o sea, de individual, así como él es un desgraciado, o él es un enfermo, o él es un lo que sea, o ella, ¿no? Para el caso, sino también hay que ver el entorno, porque en México hay mucho abuso sexual infantil, mucho, demasiado. Vivimos en un entorno de abuso sexual. Hayamos o no sido víctimas de una de estas situaciones, vivimos en un entorno de abuso sexual. Y desafortunadamente son cosas que, como dices, ¿no? Muchas veces el contexto social lo favorece tanto. Digo, si duermen 13 personas en el mismo cuarto, es muy difícil que no se dé una condición así. Y desafortunadamente esta es una situación en la que vive un porcentaje muy alto de la sociedad. Eh, el hacinamiento, vivir todos, los tíos, los primos, los abuelos, todos en la misma casa, en el mismo piso, con 4 cuartitos o con 3 cuartitos, con un solo baño. Es muy difícil que no se den este tipo de conductas. El hacinamiento es una de las situaciones sociales que favorecen al abuso sexual. Claro. La baja cultura, la falta de conocimiento de sexualidad, y la secrecía que hay en torno a esto, el tabú, aumenta, ¿no? También. El secretismo. Fíjate que ahora que dices eso, recuerdo cuando estaba en la universidad, nos pidieron con cualquier niño o niña que tuviéramos cerca de hacerles la prueba del dibuja tu familia, ¿no? Uh-huh. Y una chica llevó el dibujo de un sobrino que dibujó a sus papás desnudos. La maestra inmediatamente se prendió una alerta de aquí está viendo probablemente una situación de abuso. Entrevistó a la chica para tener más información y resulta que en esa casa vivían como 13 personas y vivía el papá, la mamá y el niño de 8 o 9 años en un cuartito, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no había abuso de tocar el cuerpo, pero si allí se visten, si allí se desvisten, si incluso allí tienen relaciones sexuales la pareja, pues también estamos hablando de un entorno que favorece el abuso sexual. Por supuesto, hay situaciones en las que los padres se siguen bañando con los hijos a los 11 años, o que siguen bañando a los hijos juntos ya siendo adolescentes, ¿no? Y son situaciones que después generan un montón de problemas con respecto a la sexualidad. Ahora, esto es muy particular, no lo puedo limitar a que esta situación genera específicamente esto, porque tiene que ver con un montón de elementos, ¿no? Como lo hemos hablado, la sexualidad es muy amplia, pero es muy difícil que una persona que creció con este tipo de condiciones no desarrolle después trastornos, traumas o dificultades en el ámbito sexual. Y bueno, tenemos aquí algunas preguntas. Vamos a tratar de apurarnos para darle respuesta a estas preguntas al finalizar nuestros temas. No crean que no los estamos leyendo. Vamos a pasar a la siguiente fase. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, claro. Vamos a hablar ahora sobre atención, ¿no? La atención de abuso sexual. Algunos de los elementos que consideramos importantes. No sé con qué quieras empezar. A mí me gustaría que tú, que tienes un poco de más experiencia bueno, bastante más experiencia en el abordaje clínico, nos contaras un poquito de cómo llega el abuso sexual al consultorio. Muchas veces los pacientes no tienen en algunas ocasiones sí tienen una noción muy clara de que lo vivieron,
y es algo que ya lo tienen identificado, pero en muchas ocasiones es más bien como vagos recuerdos o como, pues no sé por qué, pero cuando mi novio me toca siempre me pongo, ajá, como una bruma, ¿no? Eh, Me tocó una paciente en alguna ocasión que al principio me decía, pues es que como que recuerdo que algo pasó, ¿no? Y bastó que lo pusiera en palabras para que de pronto empezara a recordar y, no, espérame, no me acuerdo bien de esto, pero después pasó esto. Y precisamente el poder ir ubicando esta situación desencadenó un montón de elementos que fueron favoreciendo a que la familia entera fuera tomando una noción de lo que había pasado. Resultó pues que tanto a ella como a su hermana les había pasado, a ella algunas veces, a la hermana más veces. Y bueno, se destapó una situación muy fuerte, ¿no? Ujú. Que ella lo ha ido trabajando, lo ha ido resolviendo de múltiples maneras. A este momento, este ya no es uno de los problemas principales. Ella ya está en una relación muy contenta, está haciendo varias cosas, disfrutando de su sexualidad, pero eh, muchas veces el paciente llega desde este lugar de yo no, como que me acuerdo que algo pasó, ¿sabe? No sé ni por qué, pero, por ejemplo, hablábamos en patologías de la sexualidad del vaginismo, ¿no? Ujú. Sí, sí. Ujú. A veces es como, oye, pues es que yo estoy muy estrecha o no lubrico y como que me duele mucho, y a veces es consecuencia de un trauma sexual reprimido completamente, y el cuerpo dice, no vuelve a pasar. O sea, a veces no llegan por el abuso, a veces, sino llega por otro y entonces se asoma tangencialmente, aquí hay una situación de abuso. Sí, realmente no es muy frecuente que lleguen por el tema del abuso. Normalmente llegan, en el caso de que cuando lo tienen consciente, cuando es algo que tienen más claro, llegan por las consecuencias de. Fíjate que estaba teniendo relaciones con mi pareja y a partir de X situación que escuché al sobrinito llorar en el cuarto de al lado, Wow, ya no pude volver a tener wow, relaciones con mi pareja, qué ¿no? fuerte. Y es una cosa muy. Y esto en otra paciente detonó una crisis de TOC que de verdad fue algo muy complicado. Llegó a un punto en el que no podía vestirse, llegó a un punto que cada vez que ella se ponía la ropa pensaba, es que a lo mejor yo ya abusé de alguien, ¿no? Y yo ya abusé de la sobrinita de no sé quién, y del nieto, y de mi sobrino, y ella sentía una culpa tremenda, de verdad, era del día, imagínate tener el pensamiento 2 o 3 veces al día de que abusaste de tu sobrina, de tu nieto, de tu primo, de cualquier niño pequeño que tengas, que si te dejan solo con un niño o sola con un niño 2 minutos, porque se fueron a la cocina y regresaron, es que no sé, a lo mejor en ese momento algo hice y ya no me acuerdo. Qué difícil. Era una cosa horrible, de verdad lo sufría muchísimo. Eh, Después de un tiempo ya no pudo continuar con la terapia, pero bueno, espero ahorita que se encuentre en una mejor situación. Pero llegan por eso, ¿no? Llegan por las secuelas no por el abuso. Ujú, Es difícil ujú. que llegue una persona por el abuso y por eso creo que es muy importante que toquemos este tema. Sí. Bueno, algo que yo quería plantear acá en esta parte de atención es, bueno, yo no soy psicólogo, yo no soy psicóloga, pero ¿cuál es la reacción? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me debo comportar? ¿Qué no debo decir cuando una persona cercana a mí me confía, me cuenta, me relata que vivió o está viviendo una situación de abuso sexual? Porque creo que también eso es algo importante, porque la reacción, la respuesta de los círculos inmediatos, tal vez no pensemos en los círculos inmediatos como la familia inmediata, sino la persona a la que yo revelo, con la que yo develo mi trauma, con la que yo develo mi abuso, va a ser fundamental, puede marcar una diferencia en el proceso de esta persona. ¿Qué pueden hacer si una persona llega y les cuenta esto? Una escucha muy activa. Hay algo que creo que esto es lo más difícil de hacer y es no revictimizarla. Es decir, no tratarla de, ay, pobrecita, no inventes, con razón, no, me siento pobrecita de ti, chiquita.
ella fue víctima cuando lo vivió y ahora que te lo está diciendo y tú la estás, pues, de alguna forma como haciendo más chiquita, ¿no? Todavía la estás revictimizando. O la otra, ¿no? Que me comentabas también, que pasa mucho con los policías. Es que fue porque tú lo provocaste, Claro. o tú venías con la ropa, o tú hiciste, que igual es otra forma de revictimizar, ¿no? Ujú. Sí, fíjate que ahora que dices eso recuerdo una reacción de una persona que una chica le cuenta, ¿no? Oye, fui a una fiesta y me violaron. Y esta persona tuvo una reacción muy desafortunada porque le dijo, pero si tú eres bien caliente, güey. O sea, tú te la pasas cogiéndote a todo el mundo. ¿A poco neta te molestó? O sea, ¿qué diferencia hay, no? Ese día sí no querías. La peor reacción, porque entonces ella se lo creyó. Ella se lo creyó y dijo, no voy a ir a denunciar, allá me van, si es cierto, o sea, me van a decir lo mismo, ¿qué tal si es cierto? Yo lo provoqué. Entonces, la reacción de esa persona a la que lo estás develando es muy importante. Otra cosa que no les recomiendo que hagan como un poco más a la larga es que cambien su comportamiento para con esa persona. Así de, ¿sí se acuerdan de How I Met Your Mother cuando a Ted Mosby lo dejan en el altar? Y dice, lo peor es lo que viene después, ¿no? Que hasta la mesera le dice, tranquilo, tranquilo, no pasa. O sea, ese sentimiento constante de, ¿cómo se llama? Como de lástima, ¿no? Ajá, Como, exacto, ajá. exacto, de lástima, hace que la persona se sienta víctima otra vez y otra vez y otra vez. No, porque esto es algo que yo les quiero decir y que por favor internalícenlo y díganselo a las personas. Y vaya, apréndanselo para que lo tengan allí a la mano. Un abuso no te determina. Desde el momento en que tú tienes una experiencia de abuso, sí, ya tuviste esa experiencia de abuso y toda tu vida vas a saber que tuviste una experiencia de abuso. Pero eso no te hace una persona abusada. Eso no te hace María Antonieta la abusada, María Antonieta la violada. Eres mucho más que eso. Eso no tiene por qué determinar tu vida. Eso no te resta valor ni a ti ni a tu vida en ningún sentido. Entonces eso es algo muy importante. Y si las personas de tu alrededor están constantemente como recordándote mediante su trato de pobrecita, entonces yo, la abusada, pobrecita de mí, ¿no? Y entonces tenemos a una víctima revictimizada. Y hay algo en el feminismo que me gusta mucho, que es la figura de la víctima empoderada, ¿no? De la víctima que, o sea, eso, que no es la víctima que llega chorreando, llorando, así, ¡ay, ayúdenme, por favor! Sino que llega diciendo, a ver, tuve un abuso y lo tienen que tratar, ese es su trabajo. Una víctima empoderada, ¿no? Que exige, ¿no? Que demanda. Esto no tendría por qué haber pasado, no tendría por qué pasar, y hay consecuencias y hay responsables que pueden tomar cartas en el asunto y hay una ruta por donde se tiene que abogar. Y no es mi culpa, no fue mi responsabilidad, ¿no? El sistema me falló. El sistema, lo que sea, el sistema familiar, el sistema legal, el sistema... yo fui al bar y el entorno, la sociedad de alguna manera no me supo cuidar, ¿no? Desde algún punto. Y entonces, porque platicábamos, ¿no? Uno esperaría que una de las metas de la evolución como sociedad sería trascender precisamente los impulsos. Uno puede decir, bueno, es que somos seres sexuales y hay impulsos, sí, pero somos seres sexuales pensantes, somos seres sexuales que estamos dentro de una sociedad, y la sociedad precisamente se ha constituido a través del refrenar esos impulsos, de yo me enojo con mi vecino y no voy y lo mato. No es necesario. Yo puedo ir y decirle, oye, no me gusta que tus plantas se caigan en mi patio, ¿no? O no quiero que tu perro se haga pipí en mi puerta. Hay formas en las que podemos manifestar las cosas. De otra manera, pues entonces no existe la sociedad. La sociedad funciona para refrenar estos impulsos y no terminar acuchillando al vecino porque su perro se hizo pipí en la puerta. Sí, así es. Esto de el instinto sexual indomable de los hombres, no, eso no es cierto, no existe.
hay enfermedades, ¿no? Hay enfermedades como el satirismo o la ninfomanía, en donde puede haber una necesidad y en ese caso vete a atender. Las personas que tienen ese tipo de situaciones necesitan ayuda y tienen todo el derecho a buscar lugares y a ser recibidos. Oye, tengo esta situación, atiéndeme, ayúdame. Y por eso es muy importante. Yo tengo esta lucha de tratar de levantar estas condiciones no etiquetadas, ¿no? Pues es que es la chica caliente que se coge a todos o el güey caliente que se mete con lo que se mueva, ¿no? Espérame, estas son condiciones que requieren atención. Si está pasando una situación así, entonces vete a atender. Y bueno, esto con respecto a la atención, por ahí tenemos una pregunta que me gustaría sí que la abordáramos de una vez. Sí, claro. Nos dicen, oye, ¿cómo podemos realizar o qué características tiene la escucha activa? Ok, bueno, la escucha activa, tenía un maestro en la universidad que decía, abran la oreja, ¿no? Esto es algo como muy psicoanalítico, justo, ¿no? De la escucha del discurso, pero es escucha a la persona, o sea, sé que suena un poco reiterativo, pero es escucha a la persona, escucha lo que te está diciendo, escucha lo que te está diciendo de cómo se siente. La escucha activa es escuchar y no tratar de solucionar, ¿no? Por ejemplo, o sea, no trates de darle una solución, no le digas, ve a denunciar, vamos, vamos, o sea, no. Escucha para que entonces trates de entender, de validar su emoción, de validar su experiencia y que ella te vaya diciendo y ella te vaya guiando por dónde quiere que la acompañes, si es que quiere que la acompañes, ¿no? Escucha lo que te está solicitando. No pienses tú, yo creo que quiere que la acompañe a denunciar. Vamos, ¿no? No, realmente abre la oreja a la demanda que simplemente puede ser, quiero que me escuchen. Hay un libro buenísimo que se llama El arte de escuchar, de Fromm, que habla justo de esta escucha, ¿no? De yo te escucho para entenderte, para saber. Estamos acostumbrados a escuchar para contestar, para tener. Ya estamos escuchando lo que nos dice la persona y a la mitad ya le tenemos una respuesta, ¿no? Ya sabemos qué le vamos a decir, ya tenemos una noción. Sí. Y mientras estás pensando en qué responderle y todo eso, estás dejando de escuchar, ¿no? Una muy buena forma de responder, porque a veces sí dices, híjole, yo quisiera decir algo, como cuando alguien fallece, ¿no? Y dices, híjole, no sé qué decirle a mi amigo, a mi amiga. En estas situaciones es, te creo, te creo. O aquí estoy. No estás solo, aquí estoy. Te acompaño. Esto va a pasar, te acompaño. Es el contacto, ¿no? Estoy aquí. No estás solo, lo vamos a enfrentar o te voy a acompañar o quieres sacarlo, saca todo lo que tengas que decir, ¿no? Yo te escucho, simplemente te escucho. ¿Quieres hacer algo? Y justo, ¿no? Estas preguntas de preguntarle a la persona, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te ayudo? ¿No? ¿Necesitas algo? Sí. Y bueno, esto nos lleva al último punto, que es precisamente la denuncia. ¿Cuáles son algunos de los procesos? ¿Qué se puede hacer? ¿Con qué herramientas se cuenta? Vamos a restringirnos a lo que debería de ser, a cómo funcionan algunas cosas, algunas de las opciones que tenemos. Desafortunadamente, nuestro sistema político deja mucho que desear, más en este tema que en muchos, pero todavía hay cosas que se pueden hacer. Tienes opciones, tienes alternativas. Tienes derechos. Entonces, bueno, tú tenías algo preparado, ¿no? Sí, bueno, en México les invito a que la conozcan, es bastante breve, a que se den un clavado a la NOM 046-005-2006, algo así, pero si ustedes ponen NOM 046, es el protocolo, la norma de atención a víctimas de violencia sexual y familiar. Es muy importante que conozcamos nuestros derechos, no solamente de puedo denunciar esto porque sí es un delito, porque sí es punible, porque sí fui una víctima,
pero también qué esperar, ¿no? ¿Qué puedo esperar cuando yo voy a denunciar? Bueno, en este caso que estamos hablando específicamente de un caso de violación, se te debe ofrecer anticoncepción de emergencia. Esto parte de la idea de que una violación es una emergencia médica, está catalogada y reconocida como una emergencia médica. Dentro de las próximas 72 horas a la violación, si eres mujer, se te tiene que ofrecer anticoncepción de emergencia. En caso de que haya pasado más tiempo, tienes derecho a solicitar en todo el país, ahí sí en todo el país, no hay excepción, está legalizado la interrupción del embarazo por causa de violación. Si eres mayor de 12 años, puedes ir tú sola a solicitarlo. No necesitas ni una denuncia, no necesitas tutelaje, solamente te van a pedir que escribas una carta de que bajo protesta de decir verdad, afirmas que el producto es el feto es producto de una violación y que estás solicitando tu derecho a la interrupción por violación. Ni los médicos, ni los enfermeros, ni nadie tiene la obligación de cotejar esa información. Te creemos, no necesitamos ni hacerte un peritaje, no necesitamos una denuncia. De hecho, esto fue un logro como súper grande en el 2019 aquí en México, que llegabas para solicitar, imaginemos, una niña de 13, 14 años llega, solicita que le interrumpan su embarazo porque fue violada por su papá y le dicen, tiene que acompañarte un mayor y el único mayor con el que cuenta es su papá, ¿no? O tiene que haber una denuncia, no pude denunciar porque tampoco tenía un tutelaje para denunciar. Entonces, justo por estas fallas del sistema fue que ¿cómo se dice? Se reformó. Reformuló. Esta norma. Entonces tienes el derecho a solicitarlo. En caso de que seas menor de 12 años, sí necesitas el tutelaje de un mayor de edad. En caso de abuso, en condiciones de abuso, si no hay embarazo, cualquier menor de 4, 6, 8 años puede acudir a un ministerio público de cualquier delegación y decir, X persona me tocó, me golpeó, y tiene la obligación el Ministerio Público de asignar un abogado, de asignar un responsable y de darle todo el apoyo, contención y cuidado que requiere el menor. No importa en dónde estés, no importa si es tu delegación, si vas solo, si vas con un adulto, eso también es importante. En el caso del embarazo sí se requiere en menores de 12 años, pero si nada más fue una condición de abuso, puede acudir el menor y tiene la obligación del Ministerio Público de atenderte. Y ahí sí, muchas de las veces lo hace. La mayoría de las veces el Ministerio Público sí cumple con su papel en ese tipo de situaciones. También otra cosa que tienen la obligación y ustedes tienen el derecho a recibir es información respecto al riesgo que haya habido según haya sido el abuso para contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. En caso de que el riesgo haya sido significativo, se comienza un tratamiento, ¿cómo se llama? Bueno, un tratamiento para la prevención del VIH. Va a durar pues unas semanas, unos meses, dependiendo de cómo vaya respondiendo el organismo, pero toda esta atención médica, psicológica y jurídica te la tienen que otorgar gratuitamente. Es muy importante, no necesitas una denuncia legal para obtener la ayuda médica. Eso es algo súper importante. Y también no te pueden hacer ninguna exploración, ningún peritaje sin tu consentimiento. No te pueden decir, a ver, te podemos revisar, si tú no quieres, no deben hacerlo. Y no es necesario para que proceda la denuncia. Tú puedes meter la denuncia y aunque no se haga la exploración, la denuncia procede. Desafortunadamente en términos legales a veces sí implican ahí cuestiones de pruebas y demás, pero se pueden conseguir pruebas desde diferentes posibilidades, no es la única, ¿no? Están también testigos, están de otro tipo de eventos, a lo mejor puede haber testigos de que ha habido conductas violentas en otras situaciones, y proceder desde la parte de la violencia. Hay
muchas alternativas y tienes el derecho de que un asesor legal te diga, bueno, tienes estas opciones, no que te acorrale ni un médico ni un médico jurista que te diga, ah, no, es que tienes que dejarte explorar porque si no, no es cierto. No, no es cierto. Eso de hecho es una forma de violencia, ¿no? Y acá, bueno, es la NOM 046. Y se puede denunciar. Esa forma de violencia se puede denunciar. Exacto. Y ahorita van cuello sobre... hay tanto movimiento político entre diferentes partidos que ahorita los policías tienen miedo de este tipo de denuncias porque les va bastante mal. Sí, el otro día veía un seminario de una chica que decía, les comparto este tip. Si en algún momento ustedes hacen una denuncia y reciben un comentario como del tipo, eso te pasa, a ti te gusta, ¿para qué te vistes así? O cualquier cosa de ese tipo, respóndanle a ese o a esa funcionaria, me estás revictimizando. Esto es revictimización y te voy a denunciar por revictimización. Se van a disculpar y te van a decir, ya, ten, pasa con la siguiente persona. O el decir, híjole, no, vas a tener que volver a dar tu declaración, regresa otro día. Esto es revictimización y como tú dices, le tienen muchísimo miedo a una denuncia por revictimización. Vamos a pasar a las preguntas, que ahorita vamos afortunadamente con un muy buen tiempo. Entonces, tenemos por acá una pregunta de Checo. Checo, qué gusto verte de nuevo. ¿Sería abuso sexual a un niño ponerle música en la que la letra tenga lenguaje sexual explícito como el reggaetón? Sí, técnicamente exponerlo a una situación así sí es abuso sexual. Ahora, también es cierto que procesar el lenguaje de una canción de reggaetón no siempre está al alcance de un niño. Es decir, no siempre tiene los elementos para que realmente transgreda al niño. Sí es abuso sexual, pero no siempre... Ahora, estas condiciones en las que se dan, que ponen a los niños a perrear a los 4 o 5 años, eso es abuso sexual, completamente. No hay falla, no hay falta. Estás sobreestimulándolos, estás estimulando sus genitales, los estás colocando en situaciones completamente sexuales, porque no me voy a meter con los gustos ni géneros de la música que a cada quien le puede gustar. Está bien, se vale, pero el perreo es un género, es por la misma razón por la que no podemos poner a dos niños a bailar lambada o a bailar tango, ¿no? Son bailes que se bailan muy pegados, que normalmente tienen un componente erótico ya de por sí, y que hay frotamiento de genitales, sobre todo para cuando uno no sabe bailar, ¿no? Tú me dices, ah, pues es que dos personas tangueros profesionales van a mantener siempre la distancia de no tocarse, ¿no? Sí, pues estás hablando de profesionales, no de niños, ¿no? Sí, muy bien. Tenemos por acá un comentario. El papá de mi bebé tiene la manía de besarlo en la boca cuando se lo he pedido que no lo hagan en varias ocasiones, lo cual ocasiona que me dé desconfianza que se lo lleve. Ahorita estamos en demanda por esta situación. Él dice que no es nada malo, pero a mí no me parece porque sí trata de introducir su lengua en su boquita y eso no me agrada nada. Él y yo no vivimos juntos, ya que él tiene otra pareja desde que nació mi bebé, por lo que quiere llevárselo y me da desconfianza. Ok. No, adelante. Esta situación tiene componentes culturales importantes. Hay familias en las que el beso en la boca es algo frecuente. Ahora, una cosa es un beso en la boca entre familiares, como una cuestión cultural, como un kiko, y otra cosa es que intente introducirle la lengua en la boca. Aquí es muy importante, como lo hemos comentado, que tu bebé o que tu niño, no sé, no nos dices aquí qué edad tiene, si tiene ya alguna capacidad de lenguaje, que diga cómo se siente, si le gusta o no le gusta, si le molesta o si le parece o si no le parece, o si simplemente, si no tiene capacidad de lenguaje y se quita, punto. Eso es un no. Sí. Ese es un no. Es el primer freno que tenemos, no es el primer límite que podemos poner. Sí puedes llevarlo a un terreno legal, por un beso difícilmente van a llevarlo a una cuestión de sexualización
o de esta índole, yo te invitaría a que mejor procures el diálogo, ¿no? Tratar de buscar, porque legalmente va a ser difícil que esto proceda de una mejor manera. Este, pero bueno, espero con esto ayudar a responder tu inquietud, Montserrat. ¿Por qué creen que en el caso de los hombres es más difícil confesar que han sido abusados? Uf, pues es que eso es algo cultural fuertísimo. Eh, Vamos a ponerlo así. Yo doy seminarios de prevención del acoso sexual en la calle. Cuando hablamos de una mujer víctima, la reacción es, ay, sí, qué cochino, ¿no? O sí, qué asco, qué mala onda. Cuando hablamos de un hombre víctima, la reacción es, don Juan, le gustaste a la jefa, aprovecha. Oye, me sentí incómodo, me hizo cosas que no me gustan, me está insinuando, aprovecha. O sea, especialmente en México, creo que eso tiene un tinte cultural gravísimo, que es el puritito patriarcado, es el puritito machismo, además del poder, el poder, el ejercicio del poder a través de la sexualidad. Entonces, yo creo que también parte de este miedo a denunciar es, como no nacimos ayer y como ya vivimos en este mundo, ya nos podemos imaginar qué clase de reacción vamos a recibir, pero además también cómo lo puedo recibir yo, ¿no? O sea, cómo lo puedo interpretar también yo como persona, como varón desenvuelto en esta cultura. El atentar contra tu masculinidad, ¿no? Contra lo que se entiende como masculinidad. ¿Cómo fue que te violaron, ¿no? O que pudiste... para muchos hombres que han vivido situaciones de violación, sobre todo cuando estas violaciones son de índole rectal, o por la vía rectal, hay sentimientos o hay la sensación como de haber perdido su masculinidad, ¿no? Hay una parte muy fuerte de yo dejé de ser hombre, ¿no? Sí. En cierto momento, y es algo desgarrador, por supuesto que es completamente social esa parte. Sí, es una cosa como de feminización del cuerpo, es muy fea, muy fuerte, y realmente pues eso complica mucho que todo, o sea, como no hay denuncias, no se concibe como un problema social, entonces no hay políticas públicas más específicas dirigidas a atender esos problemas. Es un problema. Por acá nos comentan también, el abuso sexual infantil es algo que se ha repetido por generaciones en mi familia. Cabe mencionar que mi familia es de origen indígena. Lo menciono porque creo que es un factor social importante para que esto pase. Me gusta mucho que se abran estos espacios para normalizar estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también por abrirte, por compartirnos esto que nos estás diciendo. Qué bueno que te funciona, que te sirve, que tengamos estos foros. Desafortunadamente sí, el componente social y cultural es muy importante. Hay muchos pueblos en México en los que esto es no solo frecuente o común, es normal. Todavía hay muchos lugares en los que se casan a los niños a los 12 años y eso es abuso sexual. Eso es abuso sexual, así es. El embarazo forzado, el aborto forzado es abuso sexual. Les voy a contar una historia de una chica con la que trabajé. Ella es de un pueblo rural indígena muy, muy marginado. Su tío la viola a sus 8 años. La mamá se da cuenta y la reacción de la mamá es decirle, ya no sirves. Entonces lo que hace la mamá es prostituirla a la niña, porque como ya no sirve, pues ya no sirve para casarse, entonces de una vez aprovechar que ya la usaron, se pone a prostituirla. De allí se la compran a la mamá, es una niña víctima, una sobreviviente de trata con fines de explotación sexual, y es una chica que actualmente tiene un problema de sexualidad muy grave porque está hipersexualizada de una forma muy traumática. Estuvo en un internado para niñas y decía,
la policía, la guardia, es mi novia. La policía abusaba de ella. Y ella decía que era su novia. Porque le decía, ven a verme a las 3. Y ella iba y abusaba de ella. Entonces, pues también aquí ve la mamá, ¿no? O sea, la cuestión cultural es aplastante. A referencia de esto hay un tema, bueno, nomás como un pequeño paréntesis. eh, ya que viene, ¿no? El lunes tenemos el Día de la Madre, el Día de las Madres. Ajá. Este, y bueno, este tema que estamos abordando eh, no está desapegado de la familia. Como lo comentábamos al principio, desafortunadamente la mayoría de estos eventos se dan entre la familia y se dan a veces por el padre, por la hermana, por el hermano, por la madre, o favorecidos o orquestados de alguna manera también desde este lugar. Entonces es muy importante romper el tabú o desmitificar esta situación de que los padres siempre buscan lo bueno para los hijos, o siempre buscan el bien, o siempre quieren, o siempre son amorosos. Es completamente falso y yo considero que es uno de los tabúes que más daño ha generado. Para las personas que luego están al pendiente o que gustan buscar literatura al respecto, yo les recomiendo mucho el libro de El drama del niño dotado de Alice Miller, con respecto a este tema de romper la mitificación o el mito de que los padres siempre son amorosos y siempre buscan actuar para lo mejor, lo cual es completamente falso. Y les recomiendo también una película muy buena que toca este tema que estamos hablando ahorita, que se llama Festen. Festen es en Noruega, creo. La tradujeron como la festejación, la festividad. No recuerdo el director, pero es un poco latosa de encontrar en lugares donde vendan películas de cine de arte, seguro lo encuentran. Y es justamente una situación de cómo es la dinámica familiar. Hay otra mexicana que ahorita no recuerdo el nombre, pero en cuanto lo tenga lo coloco en los comentarios más adelante. Muy buena, es larga, dura como 2 horas y media, 3. Y es mexicana y es viejita ya también. Tiene uno de los actores también muy conocido de esa época. Pero no recuerdo ahorita el nombre. Se los compartiré en unas horas, en unos minutos. ¿Hay más preguntas? Por aquí tenemos algunos comentarios, desafortunados algunos. Espero que pues tarde como pueda ser esta información, por lo menos les sea de utilidad. Reiteramos la disponibilidad. La disponibilidad tanto para escuchar como para apoyar. En el caso de la clínica, pues las puertas están abiertas, los teléfonos están abiertos, estamos trabajando de manera virtual, de manera presencial. Si tienen recuerdos o situaciones de esta índole, de verdad busquen apoyo. No nada más está este lugar. Si prefieren no trabajar con cierto tipo de personas o cierto tipo de condiciones, está también varios institutos. Yo recomiendo con bastante apertura el Instituto de la Mujer, por ejemplo, el Instituto de Moresby también para hombres violentos. Ahí se puede atender este tipo de situaciones en caso de hombres. Y bueno, me gustaría decirles en dónde pueden denunciar la revictimización. La revictimización se denuncia ya sea en instancias de derechos humanos o en la Contraloría del Estado. Depende mucho de en dónde estén. Yo estoy hablando de México, ¿no? Del país de México. Pero también es importante saber, me revictimizaron, en dónde denuncio a los funcionarios, ¿no? En dónde denuncio a los que voy cuando denuncio. Tenemos por acá una pregunta anónima que nos pidieron que no saliera en los comentarios. Muy bien. Nos dicen: una alumna, siendo una niña de secundaria, me propuso sexo mientras era su profesor. Obviamente le dije que no, le expliqué que ella era una niña y yo su profesor, y me dijo: eso va a cambiar. 2 días después de que cumplió 18 años y podía ya dar consentimiento y ya no era su profesor, me contactó para proponerme lo mismo. Le volví a decir que no por prudencia, pero sí desató en mí un dilema moral. ¿Qué opinan? Aquí hay algo importantísimo que es la relación de poder. Esa relación desigual, aunque ya no sea alumna de la institución, nunca va a desaparecer.
siempre va a estar como el profesor y la alumna. Entonces allí difícilmente en algún momento va a haber condiciones horizontales como para que el consentimiento pueda ser pues igual. Aquí hay una situación transferencial, ¿no? Psicoanalíticamente hablando, es posible que ella hubiera vivido ciertas situaciones, a lo mejor de desprotección, no necesariamente una situación de abuso, pero sí de desprotección o de falta de cuidado, de abandono, y que a lo mejor, por decir alguna posibilidad, ¿no? Es mucho más complejo que esto, pero que pudiera haber encontrado en su profesor alguna especie de cariño, de cuidado, de ser vista, y entonces haya convertido esto por las cuestiones hormonales propias de la adolescencia en una atracción erótica o sexual. Eh, Esto quiere decir que nunca jamás se puede dar relaciones entre alumnos y profesores. Pues no. Éticamente hablando, este proceso normalmente se tendría que esperar un año, ¿no? Un mínimo de un año, en el que ya no tengan ninguna relación, ninguna interacción, y después de ese año, si quieren intentar una relación o intentar, bueno, pues podrían empezar a buscar alguna posibilidad, ¿no? Éticamente hablando. Eh, Psicoanalíticamente hablando, yo recomendaría, bueno, pues valdría la pena que la alumna en este caso, quizá también el profesor, dieran algún tipo de terapia para revisar, bueno, ¿por qué estoy buscando a una persona con una diferencia de edad? Ahora, no sabemos, aquí no nos dice la edad de ella, pero no sabemos la edad de él. Por supuesto que esta situación se vuelve más compleja en cuanto completamos el cuadro, ¿no? No es lo mismo, ella tiene 18 y él tiene 20, que ella tiene 18 y él tiene 40, ¿no? Entran muchos más elementos para revisar esta situación. Espero que con esto hayamos respondido de alguna manera la pregunta que nos hacían por este medio. Y ok, con algo. Ah, espérenme, tenemos un montón de cositas acá. Con algo que me horroricé en la escuela que trabajé, una mamá comentó que el papá de su hijo le ponía películas porno a los 5 años para que no se hiciera gay. La mujer no sabía qué hacer y lo dijo a la psicóloga del colegio. Ya no supe más qué más pasó, pero seguro estoy que eso sucede más de lo que podríamos creer. Sí, desafortunadamente con esta noción, inclusive en muchas familias se tiene la noción de que hay que llevarlo con una prostituta, Sí, ¿no? la iniciación. Los ritos de iniciación. Dios. Muchas veces estos llamados ritos de iniciación no son más que abusos sexuales, porque tú estás poniendo a adolescentes que a veces no se sienten listos, que no quieren, que no les gusta, que pueden tener a lo mejor una inclinación de otra sexualidad y estar teniendo relaciones sexuales con un género que no les atrae, puede ser de verdad algo terrorífico. Vamos a ponerlo a la inversa. Pues vamos a decir, tú eres completamente heterosexual y te forzan a tener relaciones con alguien de tu propio, de tu propio sexo. ¿Cómo lo vas a vivir? Estas formas de masculinización tan violentas, lo que generan es que tenemos, bueno, yo soy mujer, ¿verdad? Pero tenemos masculinidades muy difíciles de habitar, muy difíciles, ¿no? Muy agresivas. A veces pasa a 5 años, ¿no? Imagínate, cuando yo solamente quiero ir a saltar en los charcos. Andar en bicicleta, jugar con los carritos. Entonces, tenemos una noción de masculinidad muy violenta y entonces ahí tenemos a tantos masculinos, a tantos varones tan violentos, ¿no? Es muy difícil. Tenemos acá otra pregunta que nos dicen, ¿cómo afecta la hipersexualización en los videojuegos en la forma de pensar del consumidor del producto o servicio que es este juego? ¿En verdad puede ser un problema grave a nivel social? Bueno, yo creo que los videojuegos y
creo que sobre todo más los actualmente de unos años para acá están muy bien diseñados, tienen un equipo muy amplio y muy profesional en todo su diseño, en toda su implementación y tienen una edad pues, de público y hay que atender eso, ¿no? Sí, no mucha gente lo sabe, desafortunadamente, pero los videojuegos también tienen clasificaciones. Están las clasificaciones casi siempre en la portada, antes en las cajitas, ahora todo se descarga, pero por ley tienen la obligación de colocar una clasificación de acuerdo al contenido. Hay videojuegos, como puede haber películas de contenido erótico o de contenido muy violento o de contenido muy sexualizado, en donde viene, ¿no?, la etiqueta por lo menos de más de 18 años. En este caso, son muy rígidas las compañías, son muy severos los lineamientos legales con las compañías de videojuegos. Entonces, sí llegan a ser bastante cuidadosos con ese tema. Ahora, no sé si te refieres, por ejemplo, a la sección de personajes con caracteres sexuales muy marcados. Que creo que por ahí va tu pregunta, por lo que nos comentas un poquito después. En ese caso, pues puede llegar a generar ciertas dudas. Sí puede llegar, sí es conveniente que si los juegos o los programas tienen connotaciones sexuales demasiado resaltadas, no se les exponga a niños pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque va a generar dudas. Bueno, ¿por qué le brincan los pechos? ¿O por qué la cámara se enfoca tanto en su cadera o en sus pompas? ¿O por qué tiene un bulto entre las piernas? Son preguntas que justamente pues un niño al principio no tendría por qué preguntarse, ¿no? Si las está teniendo es porque ya fue expuesto a una situación hipersexualizada, en cuyo caso, pues bueno, como lo hemos hablado, cómo se trabaja la sexualidad con niños, se le responde específicamente, concreto, pues porque está ahí su órgano sexual. ¿Y por qué es tan grande? Bueno, porque cuando crece se hace más grande que cuando está chiquito. Punto. No necesitas explicarle nada más. Les agradecemos mucho sus comentarios y sus preguntas, de verdad. Nos estamos pasando, pero de verdad queremos responderles y pues como forma, ¿no?, de honrar su participación. Sí, muchas gracias precisamente por esta participación. Ahorita nos hace muy felices leerlos, nos hace muy felices que nos acompañen. Me parece que ya como preguntas ya no tenemos más, hay comentarios, por supuesto ya los estamos leyendo, los profundizaremos y veremos si podemos hacer algo al respecto más adelante, pero bueno, espero que con esto hayamos resuelto la mayoría de las dudas que tengan. Como siempre les agradecemos muchísimo su presencia, su compañía esta noche, un viernes en la noche, como siempre les dice Flor, que están aquí acompañándonos. Gracias. Y pues como siempre también les decimos, si les gusta este tipo de contenido, nuestro cafecito, compártanlo por favor. Vayan ya sea a la página de Facebook de la clínica, en videos están todos los videos, también estamos en Spotify, en Google Podcast, en casi cualquier plataforma de podcast y en YouTube en mi canal que hoy pues no pudo funcionar. Pero pues igual vean los otros cafecitos. Estamos en todas estas plataformas, igual en la plataforma de YouTube lo vamos a subir, lo estamos grabando desde otro dispositivo, pero bueno, tuvimos ahí unas dificultades. El punto es que en unos minutos yo espero ya esté también en esa plataforma para que por favor sigan también el canal de YouTube, ahí también pueden enterarse nada más de esto, siempre hay cosas muy interesantes y bueno, esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por su compañía. Un abrazo a todos, buenas noches. Sí, por cierto, bueno, a esta última pregunta que nos hace Montserrat, sí se queda grabado. Todos los cafecitos se quedan grabados en la carpeta de videos y se quedan grabados en YouTube, en la plataforma de YouTube. En cualquiera de los dos lados puedes ver este cafecito, lo puedes ver las veces que quieras. Puedes escucharnos también en Spotify y puedes buscar también los cafecitos anteriores.